Bien, chicos, sean bienvenidos una vez más a este bonito viernes de jóvenes. Ya estamos en el mes de agosto. Es bueno que hasta el día de hoy nos sigan acompañando. De verdad agradecemos el apoyo y el tiempo que ustedes se dan de poder sintonizar estas transmisiones. Pues ya prácticamente estamos avanzando más en este año. Que pues desafortunada o afortunadamente se está yendo muy rápido, pero yo les invito a que nosotros podamos reflexionar en este tiempo y podamos entender de las muchas de las cosas de las cuales Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Si tú a lo mejor que me estás viendo, independientemente del lugar donde te encuentres, te invito a que puedas poner tu confianza en Dios, que puedas tener un corazón sensible para estos tiempos, para que tú puedas aprender un poco más de la palabra y así podamos conocer más de Dios. Antes de comenzar con esta nueva serie, bueno, si por ahí nos están siguiendo en nuestras redes sociales, que es Facebook, que es Instagram, están sabiendo que estamos teniendo un tiempo de podcast los días miércoles y en esta bonita dinámica que es donde queremos regalar una Biblia Promesas para señoritas y una Biblia G3 para los chavos. El libro Amar es para valientes. Es muy fácil, muy sencillo. Solamente ustedes reaccionan o comentan a esta publicación, o si nos están viendo a través de YouTube, con un like es más que suficiente para que ustedes estén participando. Y como lo mencionaba, ya prácticamente el primer viernes de septiembre es cuando vamos a estar dando a conocer los ganadores. De verdad, hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, con la intención de esto es alentar la lectura de la palabra, es de alguna manera gratificar el tiempo que ustedes se han dado para sintonizar este bonito tiempo, y pues vamos a entrar en materia. Vamos a orar y dediquemos este tiempo a Dios. Padre, esta tarde, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de los que están sintonizando esta transmisión, Señor. Sabemos que nos ven de muchas partes y de muchos lugares, Padre, pero sabemos y confiamos plenamente en que tú eres bueno y que tú eres fiel. Te pedimos por esta nueva serie que vamos a aperturar en este tiempo, Señor. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento para, Señor, ahondar en tus escrituras. Que seamos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que esa revelación que tú traes sea una revelación nueva, sea una revelación fresca, para que cada uno de los oyentes, Padre, pueda tener una perspectiva nueva y diferente de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, ya sea como jóvenes o como cristianos, que tú puedas, Señor, obrar poderosamente. Toma el control de este tiempo y que tu gracia y tu amor sea guiándonos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en los meses anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de esta carta que es de Pablo hacia Timoteo. Podemos ahondar. Yo te invito a que puedas, si tú nos estás viendo por medio de YouTube, puedas buscar el contenido anterior. Si nos estás viendo por medio de Facebook, puedas también buscar predicaciones anteriores y no perderte de este bonito hilo que es el estudio bíblico. El día de hoy vamos a empezar con el estudio de Romanos, que es una carta también de Pablo dirigida a la iglesia en Roma. No voy a tratar de entrar tanto en contexto histórico, en contexto informativo, sino más en lo que Pablo quiere hablar a la iglesia ahí en Roma. Sabemos el contexto en el cual se vivía, sabemos que era una iglesia que estaba comenzando, una iglesia que estaba, vamos a decirlo de esa manera, en medio de todo ese imperio romano que a fin de cuentas era el que gobernaba en ese tiempo. Y vamos a entender todo lo que Pablo nos habla y nos invita a poder sobrellevar como iglesia. Primeramente, en este capítulo 1 de Romanos, en el versículo 1, siempre Pablo empieza con estos saludos y reconociendo que él ha sido elegido por Dios y que a fin de cuentas ha sido llamado por él. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. En este pasaje, en estos primeros versículos, Pablo hace una apologética, hace una defensa de lo que es la fe. Da a entender que el contexto del evangelio no es propio solamente de él, no es propio de ese tiempo. Él hace mención que las escrituras, que desde tiempos antiguos ya se había declarado el evangelio, ya se había profetizado del nacimiento de Jesucristo, de ese mensaje de salvación. Y aquí vemos cómo desde el versículo 2 empieza a mencionar eso, que desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya se hacía alusión a este evangelio. Segundo, hace entender que todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nada de lo que nosotros predicamos o hacemos, nada de eso tiene que estar fuera del contexto de lo que es Jesús. Nuevamente entro, aunque sea muy repetitivo, nuestro evangelio es un evangelio cristocéntrico, es un evangelio, como aquí lo dice el apóstol Pablo, en el cual nosotros creemos y afirmamos que Cristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y lo reconocemos como Hijo de Dios. Dice que fue declarado como Hijo de Dios en el versículo 4, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. En este punto nuevamente cristocéntrico, en el entender que esa gracia, que ese amor viene de parte de Jesús. Y que si nosotros, bueno, aquí menciona el apostolado, obviamente en el sentido de todos los apóstoles que habían sido llamados en ese tiempo, no solamente él, están los discípulos, pero aquí hace entender que no está puesto por una organización, no está puesto por un decreto o algo así, sino está puesto ahí por la gracia de Dios, porque así Dios lo permitió, porque así Dios lo llamó. Y dice que este evangelio es para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí, vamos a decirlo así, en este pasaje, en este primer capítulo, entre líneas, nos da el testimonio del por cual tú y yo somos cristianos, si tú lo quieres ver de esa manera. En el cual, ¿por qué nosotros seguimos una fe y seguimos una, si lo quieres ver de esa manera, una doctrina? Dice aquí, para la obediencia de la fe en todas las naciones, porque si no Dios te va a castigar, sino porque Dios te va a mandar al infierno. No dice eso. Dice que tú y yo obedecemos a la fe, obedecemos al evangelio por amor de su nombre, por amor por el hecho de quién es Jesús, por el hecho de entender el sacrificio de la cruz, por medio de este sacrificio. Jesús nos derrama de su amor, nos derrama de su gloria, nos derrama de su gracia, y dice que por amor de ese nombre servimos, por amor de ese nombre somos salvos. Por amor de ese nombre obedecemos. Por ese amor a ese nombre seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No porque una organización lo determina, no porque si no me van a castigar, sino porque entendemos quién es Jesús. Y yo quiero que no pierdas este hilo. Aquí menciona todo el proceso que Jesús conlleva, el ser reconocido como el Hijo de Dios, el que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, y la resurrección. Y más adelante menciona que cuando entendemos todo eso, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a su nombre. No porque me vayan a castigar, no porque me vayan a regañar, no porque me vayan a llamar la atención, sino por amor de su nombre. Hay gente que dice, no, pues es que no quedaba otra persona y pues aquí estoy yo.
No, pues es que no me gusta otra religión, no me gusta otro templo y pues por eso estoy aquí sirviendo. No. Bueno, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No, pues es que si no me regañan. Es que si no me hacen feo, me pueden excomulgar, casi casi decimos eso. Pero dice que nosotros obedecemos por amor al nombre de Dios, por amor al nombre de Jesús. Tú obedeces a tus padres y qué triste sería que tú los obedezcas solamente por el miedo a que te castiguen. Tú obedeces a tus padres porque los amas, porque los respetas, y es lo mismo en la fe. Dice, entre los cuales estáis también vosotros. Todos nosotros, aquí está hablando a la iglesia en Roma, pero habla en un aspecto general, en los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es algo muy profundo, es algo muy poderoso. ¿Cómo Pablo nos hace entender eso? Amigo, amiga que me escuchas, donde quiera que tú te encuentres, del estado del que tú seas o en el país en el que tú estés, déjame decirte primeramente que eres amado por Dios. Segundo, tienes un llamado a ser santo. Entonces, esto no es propio de un lugar, esto no es propio de un grupo de personas. Tú y yo, si hemos entendido quién es Jesucristo, y si tú estás escuchando esta palabra, eres amado por Dios y estás llamado a ser santo. Estás llamado a que tú y yo podamos entender todo lo que conlleva este contexto y entender que Dios nos llama a ser santos. Siguiente capítulo, nuevamente Pablo hace esta expresión de familiaridad, hace presente este deseo de poder visitar a los hermanos en Roma, y dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia estaba teniendo un testimonio, la iglesia estaba teniendo un crecimiento, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo que nosotros tenemos que tener bien presentes es esa familiaridad, ese amor, esa unidad que siempre Pablo hace alusión en la iglesia. Esa familiaridad, ese amor entrañable que él tiene para con cada una de las iglesias que Dios le ha permitido fundar o establecer. Y hoy en día yo sé que hay muchas organizaciones y yo creo que lo que hace falta muchas veces es esa fidelidad y ese amor en donde Dios nos llamó. Yo no digo que está mal que a lo mejor tú por moverte a otro lugar inicies estando en otra iglesia, pero a veces nos falta ese amor y esa pasión por llevar el evangelio desde la casa de donde nosotros nacimos. Y es muy bonito ver, yo me agrada algo mucho de nuestra organización, que aún en Estados Unidos y en varios puntos del país se lleva la identidad de que somos de esta iglesia. Y Pablo tiene consciente eso y dice: constantemente yo oro por ustedes, constantemente, cada vez que yo oro los tengo presentes, desde los hermanos que se encuentran en Estados Unidos hasta los hermanos que se encuentran en el sur y en el norte del país, y aún los que estamos de vecinos aquí en zona centro, oramos fervientemente por ellos. Eso es tener el amor y la unidad por medio de Cristo. Pero hay tanta gente que encuentra una oportunidad, no lo sé, beneficio propio, no sé qué clase de beneficio encuentra, queda mal por un lado y se va a meter a otra iglesia. O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones merma la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso aquí Pablo se siente propio de la iglesia, se siente uno con la iglesia aún estando en la distancia. Versículo 11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí.
Pablo está deseoso de ver a la iglesia. Pablo está deseoso de poder orar por la iglesia, de poderse encontrar porque comparten una misma fe. Pero versículo 13 menciona lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como de entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En este versículo 13, nosotros podemos entender y ver entre letras que posiblemente a lo mejor Pablo pudo haber tenido a lo mejor un problema, vamos a decirlo así, un problema logístico, un problema a lo mejor en cuestiones de tiempo. Vemos que él constantemente en los lugares que predicaba o era arrestado o incluso era hasta golpeado. Pero aquí lo que nosotros podemos entender es que él no podía llegar hasta Roma, no podía hacer esa visita hasta Roma, porque a donde él iba le era necesario, decía, me es impuesto predicar el evangelio. Y a veces es algo que nosotros no entendemos, que esa unidad, ese parte de ser de ese mismo cuerpo nos lleva a orar por ustedes. Pero ese mismo deseo que está, así como de que algunos de los que se encuentran lejos conocieran del evangelio, hay otros más que necesitan. Y aquí por eso Pablo menciona, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entonces Pablo literalmente agarraba parejo. Pablo literalmente, donde él tenía oportunidad de predicar, lo hacía. Y a veces nosotros, yo lo digo con todo respeto y en toda sabiduría, pero a veces nosotros, por ejemplo, no sé tú de donde me estás viendo, tienen ese problema. No digo que sea problema, a veces es una falta de entendimiento. A veces queremos que el pastor principal debe de estar en todos los lugares, en todas las iglesias, bueno, en nuestro caso a lo mejor en todas las reuniones de hogar, el poder estar ahí. Pero desentendemos que hay una responsabilidad mayor. Entendemos que tanto como tiene que estar aquí, tal vez tenga que estar en la ciudad de Puebla, tenga que estar en la ciudad de Tecamachalco, no lo sé. Pero por eso yo creo y estoy firmemente que si tú tienes un pastor general, si lo queremos ver de esa manera, créeme que constantemente debe de estar orando por ti. Muchas veces no podemos abastecer a cada uno de los hermanos en el sentido de visitarlos, pero créanos que los llevamos en oraciones, porque no solamente de ustedes somos deudores, sino de cada uno de aquellos que han recibido el evangelio. Así que al contrario, en lugar de quejarnos y decir, ay, es que el pastor nunca nos visita, es que Alfonso nunca me ha venido a ver. O sea, hay muchas situaciones, pero créanos que los llevamos en oraciones. Créanos que desde que se fundaron las iglesias ahí en Estados Unidos y cada una de las que se han fundado alrededor de la República Mexicana, oramos por ustedes. Y estamos deseosos de un día poder vernos, de que a lo mejor en algún momento de este tiempo, de esta vida, podamos hacer un congreso todos unidos y ahí gozarnos. Pero mientras no llegue ese día, somos deudores, tanto a los que ya son de familia como los que no lo son. ¿Por qué? Porque es necesario predicar el evangelio. Dice versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, el poder del evangelio. Y aquí menciona algo poderoso el apóstol Pablo. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este punto nosotros podemos ver y entender que a lo mejor en el sentido de ciertas cosas,
El apóstol Pablo pudo haber escuchado de la iglesia, pudo haber escuchado a lo mejor de algunos hermanos el sentido de no expresar abiertamente su fe, de no decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, si es el nombre que se le puede dar, porque en ese entonces aún no se popularizaba el término cristiano. A fin de cuentas se les llamaba cristianos a aquellos que creían en Cristo. Y aquí Pablo menciona el hecho de que él no se avergüenza. Y yo me encuentro con una generación que se avergüenza del evangelio, que tú le dices, ¿sabes qué? Oye, predícale a tus amigos, predícale a tus amigas, a tus familiares. Ay, no, Alfonso, eso es tarea del pastor, eso es tarea tuya. Yo voy a traer a mi amigo, a mi amiga, y tú predícale. No te avergüences del evangelio. Así como un día tú estabas perdido, así como un día tú estabas necesitado de la palabra, la gente allá afuera también lo necesita. Y no te avergüences, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo lo menciona, es poder de Dios. No es cualquier cosa, no es una palabra vacía, no es una palabra hueca, es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Yo te pregunto, joven señorita, y por algún hermano que ahí nos esté viendo, ¿tú te has avergonzado en alguna manera del evangelio? ¿Cuántas personas, cuántos familiares, cuántos amigos se han perdido de escuchar la palabra de Dios, el evangelio de parte de tus labios porque te has avergonzado? Y yo no digo que tú digas, es que yo no soy cristiano o no soy cristiana o voy al templo porque me llevan. No, me refiero a un punto en el cual tú has podido predicar, has podido compartir de tu fe, pero has preferido hablar de tonterías. Has preferido hablar de una serie, has preferido hablar de una película en lugar de predicar el evangelio. ¿Y sabes por qué muchas veces viene eso? Porque no entendemos que eso es poder de Dios. Cuando tú abres la boca, joven señorita, para predicar el evangelio, créeme que Dios te va a dar la sabiduría. Créeme que Dios te va a dar el entendimiento. Dice, para salvación de todo aquel que en él cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en este punto, cuando tú tienes la certeza, cuando tú tienes la fe de que la palabra va a ser dada, créeme que yo creo que hoy en día estamos en medio de una generación que ya no quiere compartir en el evangelio, que comparte un texto y piensa que esa ya fue su evangelización. Tuve 5, 10 likes, 20 likes, ya prediqué el evangelio. No, la gente necesita escuchar tu testimonio. Yo tengo presente una vez que fuimos, si mal no me equivoco, ya fue en Guerrero Negro, en Baja California Sur, que estuvimos evangelizando, nos dieron la oportunidad de salir a evangelizar personalmente, cara a cara con las personas. Y cuando tuvimos a bien salir, pues obviamente te da pena, como yo te lo decía, cuando no entiendes qué es el poder de Dios para salvación. Pero nos detuvimos a hablar ahí con los compañeros y dijimos, tenemos que predicar. Por algo, yo lo he platicado en alguna otra ocasión, si no lo mencionaré en alguna otra prédica, hubo muchas trabas para que nosotros llegáramos hasta Guerrero Negro, pero sin duda alguna Dios abrió puertas para que nosotros pudiésemos llegar, y eso lo compartíamos con los compañeros y decíamos, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, porque por algo está aquí. No les miento, hubo personas que definitivamente nos daban la vuelta, nos decían, ¿sabes qué? No tengo tiempo, hasta que en una callecita nos encontramos con una, pues yo le diría a la mejor muchacha, un tanto ya grande, podría decir a lo mejor mayor a sus 30, y empezamos a compartirle del evangelio, pero tampoco fue una palabra como el Señor te dice en este momento que te arrepientas de tus pecados porque te vas a ir al infierno. No, y a veces nosotros tenemos ese contexto de evangelización, y no digo que no funcione, claro, hay momentos en los cuales Dios en su palabra va a ser tajante, va a ser directo, pero yo tengo presente que cuando nos dirigimos con esa persona, les dijimos, no te conocemos, no sabemos cuál es tu situación actual, pero de parte del corazón de Dios te decimos que Dios te ama, que Dios tiene un plan especial y único para ti. Y que aunque el momento que tú estés pasando sea muy turbio,
aunque tú no ves la salida, el hecho de que yo ahora esté frente a ti diciéndote que Dios te ama es porque se vienen cosas muy bonitas y muy bellas para tu vida. Aún el hecho de que tu alma sea salva del infierno, el hecho de que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios te ama. Cuando vemos la señorita, la muchacha empieza a soltar lágrimas y pues sí pues yo diría que indirectamente nos sacamos de onda, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y cuando ella levanta la mirada, empieza a dar gracias a Dios y nos dice, ¿saben qué? Yo antes de salir de mi casa, yo soy una mamá soltera y estoy haciéndome cargo de mi pequeña. Y yo he estado batallando con muchas cosas y yo esta mañana antes de salir yo le pedí a Dios que Él me diera una señal de que Él está conmigo, de que Él me diera una señal de que no me va a abandonar. Dice, créeme, yo no soy cristiana, yo no soy evangélica, pero el hecho de que ustedes se hayan detenido a hablarme y compartir la palabra es algo hermoso, es algo que Dios me dice que necesito de Él. Y sí, aceptó a Jesús en su corazón en ese momento. Hicimos la oración de salvación con ella. Obviamente la canalizamos para que pudiera reunirse de la iglesia que llegamos a visitar ahí. Y eso es la transformación que tú puedes ver, que tú puedes experimentar y ver en la vida de otros cuando te atreves y crees firmemente que eso es poder de Dios para salvación de muchas almas. Así que yo te invito, joven, señorita, hermano, hermana, que entiendas que el evangelio es poder de Dios. Hemos sido llamados y obedecemos por amor a su nombre. Cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos es por amor a su nombre, vamos a ir y a predicar porque amamos a las personas y entendemos que así como nosotros un día estábamos perdidos, caminos al infierno, nosotros podemos y tenemos el poder de parte de Dios para salvar esas almas. Vamos a orar. Padre, esta tarde, este día, yo te agradezco, Señor, por esta palabra. Yo te pido que a cada uno de los que nos escuchan, que están sintonizando esta transmisión, Padre, entiendan que en sus bocas, en sus corazones está el poder de Dios para salvar muchas almas. La gente allá afuera necesita escuchar que tú los amas. A la gente allá afuera necesita saber que tienen que ser salvos. Padre, perdónanos si nos hemos avergonzado, pero hoy entendemos que tu palabra, que tu evangelio es poder sobrenatural para salvación de los demás. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido que pongas esas citas espirituales, esas citas especiales en cada uno de los que nos están viendo para que ellos puedan predicar el evangelio, porque este mundo necesita de ti, este mundo necesita escuchar tu palabra y nosotros somos los mensajeros. Perdónanos por avergonzarnos, pero hoy entendemos que si tenemos la oportunidad de hablar con un familiar o hablar con un amigo, es porque el poder de Dios está en nosotros para salvar sus almas. Qué hermoso y qué poderoso es esto, Señor Jesucristo. Gracias te damos. Yo sé que pondrás los medios para que este fin de semana y a partir de hoy, Señor, esas citas divinas se puedan realizar y salvemos muchas almas. Yo te doy muchas gracias, Padre bendito, y que seas en cada una de las necesidades de los que nos escuchan, sean económicas, sean de salud, Padre, sean personales. En el nombre de Jesús declaramos que tú obras poderosamente para salvación de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, chicos, ha sido un placer compartir este tiempo de palabra. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales por medio de Instagram, de Facebook y de YouTube como Jóvenes MIG. No se olvide, miércoles por medio de Spotify y de YouTube estamos subiendo los podcasts, el podcast de Jóvenes MIG, así nos encuentran en Spotify y así hacemos que esta palabra llegue a muchas más personas. De verdad, les amamos donde quiera que ustedes se encuentren, esperando que Dios les sea bendiciendo en cada una de las áreas de su vida y primeramente Dios, toda esta situación que estamos viviendo va a mejorar. Lo único que les invitamos es que puedan cuidarse y que sepan que ante toda circunstancia, ante toda situación, estamos para servirles. Nos vemos en la próxima.